Gracias a los que nos acompañan hoy domingo 12 de septiembre de 2021. Vamos a presentar un programa sobre periodismo investigativo ayer y hoy. Es una entrevista con el profesor de la Universidad de Antioquia, Wilmar Vera, que se realizó virtual esta semana para los estudiantes del programa de comunicación social de la Universidad de Antioquia en Medellín. Gracias entonces a todos y a continuación pasamos esa entrevista que me hizo el profesor Wilmar Vera, a quien le agradezco su interés y su entrevista. Muchas gracias. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que nuestros queridos y apreciados espectadores vean este video. Soy Wilmar Vera y en la ocasión de hoy, en este momento, vamos a tener una conversación con don Alberto Donadio sobre el tema de periodismo investigativo ayer y hoy. Esta transmisión hace parte de los trabajos que se realizan en el curso de taller de medios 1 y también llega con el apoyo del 1012 Lab y de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia y el programa de periodismo. Don Alberto Donadio, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo se encuentra? Wilmar, muy bien, muchas gracias por la invitación. Donadio, aunque no lleva tilde, Donadio. Eso. Mi papá ya se murió hace 2 años, de 98, pero hago la precisión en nombre de él, porque él siempre corregía Donadio, pero no lleva tilde. Bueno, mi hermana, por ejemplo, le pone tilde, yo no le pongo tilde, pero es Donadio. Ok, listo. Y Juan Gozaín, una vez que presentó un libro mío en Cartagena, el libro de Interbolsa, se puso a mirar en el diccionario de la Real Academia Española y encontró que existe en español el término arcaico Donadio, que era una donación que hacía el rey a sus preferidos. No la he recibido todavía, pero traigo a cuenta la observación de Juan Gozaín. Bueno, aunque por su origen de su papá italiano y su madre, entonces habría que esperar que sea el rey de Italia y no el de España el que haga la donación. El rey de Italia, sí, el rey de Italia, Víctor Manuel de Saboya. Ajá, exactamente. Sí. Don Alberto, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y bueno, indudablemente hablar con usted es una autoridad en el tema del periodismo investigativo. Digamos que es un gran honor y un gran placer. Para contextualizar un poco por ejemplo, los estudiantes que ven este video, que ven esta presentación, yo quisiera que nos contara un poco cómo fue que a través de la ecología, del interés por la naturaleza, Alberto Donadio, el veinteañero Alberto Donadio, terminó generando una amistad con Daniel Samper Pisano. ¿Cómo fue ese origen de esa amistad desde la ecología y que además sería clave para su desarrollo profesional? Sí, Wilmar, con mucho gusto. Y ese es el origen, además, de la unidad investigativa del tiempo. Yo vivía en Medellín, yo estudié el bachillerato en Medellín y me fui a estudiar Derecho en Bogotá y empecé a trabajar con algunos ecologistas. Era una actividad relativamente nueva en esa época, estamos hablando años 71, 72, y con el profesor Jesús Hidrobo, que era un botánico del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, y el profesor Federico Medem, que era experto en babillas en caimanes también del instituto, aunque él trabajaba en Villavicencio. Con la ayuda de ellos, pues yo empecé a hacer investigaciones como estudiante de Derecho sobre un problema muy grave que había en esa época, la exportación de centenares de miles de pieles de babilla y de caimanes o cocodrilos también. Y luego la exportación de animales vivos desde Leticia, que venía denunciando el padre Enrique Pérez Arbeláez, que era columnista del Tiempo, y que fue, digamos, el padre de la ecología desde los años 40, empezó él a escribir sobre esa materia. Y entonces un compañero mío de estudios, Luis Ricardo Paredes,
que era casado en esa época con una prima hermana de Daniel Samper Pisano, me dijo, yo los voy a presentar porque ustedes tienen intereses comunes. Y efectivamente en el año 72 nos presentó y de ahí surgió pues el origen de la unidad investigativa. Daniel había empezado su columna Reloj 2 años antes, en el 70, una columna diaria que le tomaba pues todo el tiempo. Y entonces él empezó desde su columna a publicar el resultado de esas pesquisas que yo hacía en la calle. Yo no era periodista ni iba a ser periodista. Y luego entonces eso ya se convirtió en artículos que firmábamos los dos, y eso tuvo un gran impacto entre los lectores, y entonces ya de ahí se creó la unidad investigativa con un logo que era como un ojo, y ya que en el 78 que el Tiempo cambió de sede y se fue para su actual sede en la Avenida del Dorado, al lado de la redacción nos hicieron una oficina gigantesca, donde nosotros teníamos una cosa que para esa época era indispensable, como 10 archivadores para guardar todos los papeles. Hoy lo que se guarda en una memoria USB, en esa época requería carpetas de papel, y entonces, pero el origen sí fue ese, y la unidad investigativa, digamos, tiene un origen ambientalista, y luego se fue ampliando a otros temas, pero ese fue el origen inicial. Y lo tengo que decir desde ahora, si no hubiera sido por esa sociedad, por esa alianza con Daniel Samper Pisano, la unidad investigativa no habría tenido el impacto y el efecto y la fama que adquirió, porque Daniel, que estaba trabajando en el Tiempo desde el 64, desde que empezó a estudiar Derecho en la Javeriana, se había convertido ya pues en el columnista más leído. Era realmente un fenómeno de opinión, un fenómeno de masas. La gente le decía, ¿ya leíste la columna de Samper? Porque fue un tsunami en el periodismo colombiano. Las páginas de opinión eran muy acartonadas, muy tiesas, muy rígidas. En el Tiempo escribía gente muy importante, pero que la leían muy pocos lectores. Escribía Germán Arciniegas, Luis Alberto Sánchez, el escritor peruano, Arturo Uslar Pietri, que era un gran intelectual venezolano. Columnas muy serias, pero llegó Daniel Samper Pisano con el humor, con el fútbol, con la zarzuela, con todas esas, con su pasión por el Santa Fe, con todas esas cosas. Hizo una columna que realmente igualó en popularidad a la de Lucas Caballero Klim. Entonces, si no hubiera sido porque la columna era el canal de todas estas denuncias, y luego cuando ya la unidad investigativa tenía, digamos, personería jurídica y publicaba pues sus informes, siempre estaba el refuerzo de Daniel en su columna. El informe de una página, 2 páginas, de media página, era, digamos, la parte documentada de la denuncia. Pero luego al otro día Daniel salía en su columna a decir eso en términos pues coloquiales y humorísticos y en términos irónicos, y ese pues es el impacto fabuloso que tuvo la unidad investigativa. Fue por la popularidad y por la versatilidad de Daniel Samper. Yo lo he dicho muchas veces, hay mejores periodistas en distintas áreas especializadas, pero un periodista tan versátil yo no lo conozco ni en Colombia ni en ningún país del mundo que sea excelente en todo, excelente columnista de opinión, excelente editorialista, que puede hacer prácticamente el periódico él solo. No sé la caricatura, pero no sé cómo dibuja. No sé cómo dibuja, y no sé cómo canta, pero en cuanto a hacer la página judicial, la página económica, hacer crónicas, yo no conozco en ninguna parte una persona tan versátil y tan rápida como periodista, y bueno, también como periodista investigativo. Entonces, esa es la aclaración de que yo tuve la gran fortuna de generar, gracias a este compañero de la universidad, de generar pues una amistad con Daniel y de trabajar con Daniel
durante muchos años. Luego vino Gerardo Reyes, pero los primeros 8 años estuvimos solos, Daniel y yo. Había a veces estudiantes que nos ayudaban en proyectos especiales, pero básicamente estábamos Daniel en el periódico, la responsabilidad de hacer una buena columna todos los días, pues es una cosa que quita mucho tiempo. Y yo era el que estaba en la calle consiguiendo información. Hoy en día la información se consigue a través de Google. En esa época había que salir a la Procuraduría, a pedir el expediente, a la Contraloría, a los juzgados, a la Superintendencia de Industria y Comercio, a la Superintendencia de Sociedades, Superintendencia de Control de Cambios. Entonces yo era el Sherlock Holmes callejero que iba buscando los papeles, porque hoy casi todo está digital. Sí. En esa época había que ir físicamente o ir a los archivos o ir al diario oficial, y ese era el trabajo mío, y el que escribía realmente era Daniel. Con el tiempo yo pues me volví periodista, y ahorita ya es muy tarde para decir que no soy periodista, pero realmente yo empecé de investigador ecológico. Ese es el origen de la unidad investigativa. Usted acaba de contarnos un poquito de esos intríngulis, cómo Daniel Samper tenía la pluma y la habilidad para narrar cualquier tipo de noticia, pero usted era el que se encargaba de rastrear. ¿Cómo se complementaban y cómo era la búsqueda de información en esa época? Por ejemplo, lo del famoso artículo que había en una ley orgánica, en una ley que existía en 1913 y que usted prácticamente lo desempolvó y fue la llave mágica con la que se le abrieron muchas y se cerraron muchas puertas. Sí, así es, Wilmar. En esa época no es como hoy en día, que hay un reconocimiento del derecho de petición. Estaba escrita en la ley cuarta de 1913, que era el Código de Régimen Político y Municipal, ese derecho, pero formalmente uno pasaba una petición y no se la contestaban, no le decían que no, o que demostrara interés directo en el asunto. ¿Usted por qué quiere eso? Entonces, una de las cosas más importantes que hizo la unidad investigativa en los primeros años fueron las demandas que presentamos con Daniel, o que las presentaba él o las presentaba yo, y que también, gracias pues a la firma y a la fama de Daniel, tuvieron mucho impacto, porque establecieron por la vía jurisprudencial ese derecho para los periodistas, pero también para todos los ciudadanos, de que, salvo que haya una ley que diga lo contrario, todos los papeles oficiales son públicos. Y esa fue uno de los primeros países en el mundo que logró esa conquista. Después se reflejó ya en leyes que se aprobaron. Hoy en día eso está en la Constitución, artículo 74. Pero en esa época tuvimos también la gran fortuna de que varios magistrados del Consejo de Estado, como Alfonso Arango Henao, Humberto Mora Osejo, Álvaro Pérez Vives, magistrados muy distintos a los que suenan ahora en el cartel de la toga, gente pues muy honorable, se dieron cuenta, y el doctor Carlos Galindo Pinilla, en una sentencia del año 76 dijo: en la Constitución está íncito, o sea, incluido, inherente a la Constitución, el principio de la publicidad, porque toda actuación pública se origina en el voto de los ciudadanos, y por lo tanto puede ser fiscalizada por los ciudadanos. Entonces se creó en Colombia, gracias a esas demandas que presentamos, ese derecho. Hoy en día no digo que ese derecho se ejerza a la perfección, pero ya en la página de todas las entidades oficiales hay una sección para presentar derechos de petición, y lo usan estudiantes, abogados, personas que se van a pensionar por fines de interés personal o de interés público. Entonces, ese fue una de las grandes aportes que Daniel y yo pudimos hacer en esa época, y que quedó, como hay muchos países. España todavía no tiene una ley de acceso a la información. Entonces, lo que sale en los periódicos es filtraciones. Un funcionario le filtra a un periodista cosas que le interesa que se sepa, pero el periodista no ha podido ir a ver todo el expediente sobre el caso, ¿no? Ni sabe los intereses de quien filtra. Y con el interés y el sesgo de que filtra, exactamente. Entonces, pues esa fue una de esas batallas que dimos, y que nos tomó obviamente mucho tiempo, y que fue también objeto de muchas peleas con el presidente del Senado, Edmundo López Gómez, parlamentario de Córdoba,
y con muchos otros funcionarios, porque no estaban acostumbrados a que llegara alguien a decir, yo quiero ver estos contratos, ¿no? Cuando denunciamos el favoritismo en el gobierno de López Miquelsen en el Ministerio de Obras Públicas, que el ministro Humberto Salcedo Collante le había dado a un ex socio de él la mayor parte de los contratos de pavimentación y construcción de carreteras en el país, yo había llegado allá a mirar esos contratos durante un par de meses y cuando llegué a preguntar me encontré con un antiguo funcionario del Consejo de Estado que yo conocía y él me asignó un escritorio y había una señora que me traía los expedientes de los contratos, iba con un cuaderno y tomaba apuntes. No había, obviamente, había cámaras fotográficas, pero uno no usaba eso. No tomaba fotos. No había celulares. Entonces, yo ni siquiera presenté un derecho de petición porque me encontré un funcionario que me ayudó. Y cuando salió la denuncia, lo primero que el ministro dijo, eso es todo inventado porque aquí no ha venido nadie a ver esos contratos. Y era cierto, oficialmente no había llegado nadie. Entonces, eso fue un trabajo que hicimos y que creo que perdura en el sentido de que ya va a ser muy difícil que se aprueben leyes en Colombia que digan todo es reservado. Hay muchos funcionarios que le ponen zancadilla al acceso, pero en general pues el principio ha sido reconocido y la Corte Constitucional ha dictado muchas sentencias constitucionales y sentencias de tutela en ese sentido. Yo escribí hace unos años el libro La llave de la transparencia con prólogo de Daniel, precisamente para que quedara ese recuerdo, esa constancia de esas demandas de cuando los dos abogados, Daniel y yo, hicimos pues esas demandas y esa incursión en el contencioso administrativo. Don Alberto, ¿cómo era el origen de las investigaciones? O sea, ¿cómo surgían las ideas para hacer las investigaciones en la unidad investigativa del tiempo? Bueno, en la primera etapa pues eran, digamos, preocupaciones ambientales que teníamos los que estábamos trabajando en eso. El profesor Medem, que era de Riga, Letonia, pero había llegado a Colombia después de la guerra, se volvió el experto mundial en babillas y en caimanes. Recorrió todo el país y pues en los años 60 y 70 él estaba muy preocupado que esas poblaciones que él había conocido ya no existían, ni en el Orinoco, ni en la Amazonia, ni en la cuenca del río Magdalena. Y entonces yo buscaba en el INCOMEX, que era el Instituto Colombiano de Comercio Exterior, los registros de exportación, porque se necesitaba un registro de exportación para exportar cualquier cosa. Y ahí empezamos a documentar cómo salían centenares de miles de cueros de babilla para zapatos, para cinturones y a denunciar a Mendal Hermanos y a otras firmas que eran los más grandes. Y al cónsul norteamericano. Y al cónsul norteamericano, Maisa Liquis, que era un cónsul honorario en Leticia, que tenía incluso un avión C-47 en que sacaba monos titíes y entonces, digamos, esos primeros temas eran preexistentes a la unidad investigativa. Lo que hicimos fue esas preocupaciones que tenían los ecologistas. El doctor Hidrobo fue el fundador y primer presidente de la Sociedad Colombiana de Ecología. Pues le dimos una cabida periodística a través de las columnas de Daniel y de los informes que publicamos. Ya después, cuando estábamos, digamos, establecidos, pues a Daniel le empezaban a llegar denuncias por correo. En esa época la gente mandaba cartas anónimas o firmadas o lo llamaban, y ya cuando la unidad investigativa tenía una oficina grande en la Avenida El Dorado, teníamos una secretaria permanente, la cual tenía inclusive un cuaderno de esos de argolla, en que ella tomaba todas las llamadas y frente a cada llamada ponía las iniciales. DS si era para Daniel Samper, GR si era para Gerardo Reyes y AD si era para mí. Entonces la gente llamaba, dejaba un teléfono o contaba algo o llegaban, se aparecían allá y ya llegó una etapa en que realmente no dábamos abasto con las pistas que teníamos. Cuando ustedes inauguraron la unidad investigativa, los otros medios, digamos, tomaron el mismo ejemplo, empezaron a hacer unidades investigativas, y lo otro es, ustedes, digamos que se habían configurado como una
pareja de trabajo en destapar situaciones irregulares. En los años 70 vendría la caída de Nixon. ¿De alguna forma ustedes hablaban de la experiencia de Woodward y Bernstein y se sentían versión criolla de estos dos periodistas? No nos sentíamos, pero sí admirábamos ese trabajo de apertura de la prensa americana. Y casualmente después caímos en cuenta que en el mes en que se produjo el ingreso a la oficina del Partido Demócrata, que fue el origen de la denuncia, junio del 72, es que Daniel y yo nos conocimos y empezamos a trabajar casualmente. Pero eso, ahora hemos sabido, Wilmar, que realmente la unidad investigativa del Tiempo no solamente fue la primera en Colombia y en América Latina, sino la primera en el mundo después de Estados Unidos. En América Latina, por una razón muy sencilla, casi todos los países estaban sometidos a la bota militar. Los únicos países que no tenían dictadura militar eran Colombia, Venezuela, Costa Rica, tal vez Ecuador, pero en Perú estaba el general Odría, el general Juan Velasco Alvarado. En Chile pues estaba la dictadura de Pinochet desde el 73, después del golpe contra Salvador Allende. En Argentina estaba Perón, pero poco después vino la dictadura militar. En Uruguay también. En Brasil tuvo dictadura militar del 64 al 84, 20 años. Entonces eran países donde ni siquiera había libertad de prensa, mucho menos libertad de investigación y de denunciar al gobierno. Entonces eso fue una circunstancia única y con el tiempo sí hubo otros medios que empezaron a hacer lo mismo. Ya a título personal, Fabio Castillo en el Espectador, ya a finales de los 70, y algo se hizo en el Heraldo en Barranquilla, y luego quien fue mi esposa, Silvia Galvez, la conocí porque ella fundó en el 80 un departamento investigativo en Bucaramanga, en Vanguardia Liberal. Pero básicamente, digamos, nuestro competidor, pero no en un sentido pues de que hubiera competencia, sino había siempre gran admiración por el trabajo de Fabio Castillo, pues era lo que Fabio hacía en El Espectador, que él era la mano derecha de don Guillermo Cano. Y no solo las investigaciones de narcotráfico, que son las más recordadas, y el libro de Fabio, Los jinetes de la cocaína, sino todas las investigaciones de abusos financieros del Grupo Gran Colombiano salían en el periódico, salían en los editoriales, pero el investigador era Fabio Castillo. Hace unos años, María Isabel Naranjo, estudiante de la Universidad de Antioquia, me dijo que ella iba a hacer su tesis sobre los pioneros del periodismo investigativo, y me dio los nombres, y yo le dije, ¿y dónde está Fabio? Me dijo, ¿cuál Fabio? Pues Fabio Castillo. No puede haber una tesis de ese tema que no incluya a Fabio. Ella no tenía conocimiento y yo no tenía contactos de Fabio en ese momento, y ella lo localizó, y de hecho la primera entrevista que ella hizo, que se publicó en Universo Centro, ganó un premio de Simón Bolívar por mejor crónica o entrevista, porque es una entrevista realmente muy buena. Y Fabio, que ha vivido pues muy escondido y debajo del radar, es una de las grandes figuras y los grandes periodistas colombianos. Entonces ahí también se le incluyó. Él ha sido siempre una persona de muy bajo perfil, pero lo que Fabio hizo pues fue estímulo para nosotros. Pero aparte de eso, realmente pues éramos vistos incluso en el Tiempo con cierto recelo. Los periodistas de la redacción, nosotros teníamos una oficina que salía de la redacción, pues no lo decían abiertamente, pero uno sabía, porque estos tipos tienen un privilegio, nosotros tenemos que moler aquí noticias, para sacar 5 noticias al día, y estos tipos pasan meses haciendo una cosa. Esa es la naturaleza de las investigaciones. Muchas investigaciones no concluyen en un informe, en una denuncia, porque no se pudo demostrar. Y entonces había que estar pendiente de todo eso y seguir muchos temas, y a veces resultaban y a veces no resultaban.
Y de hecho, pues la definición que da la asociación, el gremio de los periodistas investigativos en Estados Unidos, que funciona en la Universidad de Missouri, es algo que es siempre muy difícil de lograr en las investigaciones, porque ellos dicen que son 3 los elementos fundamentales del periodismo investigativo. Uno, que el tema sea de interés general, que sea importante para la sociedad, para la comunidad, o sea, no que sea necesariamente periodístico, sino que sea un tema que afecte a la comunidad. Entonces, por ejemplo, digamos, la fortuna de Shakira, pues es un tema de interés periodístico, pero no es un tema de interés social o de interés general. Entonces tiene que cumplirse el primer requisito de que es algo que afecta a la comunidad. Luego que sea algo que esté oculto, que haya estado oculto, que alguien tenga interés en mantenerlo oculto. Y el tercero, que es el más difícil, que consiste en que sea el periodista o los periodistas los que destapan esos hechos ocultos. Entonces, muchas veces nosotros hacemos investigaciones en que no se cumplía el tercero, porque nos lanzábamos por iniciativa propia. La crisis financiera del 82, cada día aparecían titulares, se quebró esta entidad, se quebró la otra, se quebró Financiera Buratena, se quebró el Banco Nacional, y nadie sabía qué estaba pasando. Nosotros nos metimos a tratar de averiguar, pero normalmente es muy difícil cumplir esos 3 requerimientos, digamos, formales de esta asociación. Pero eso no quiere decir que pues no se puedan hacer investigaciones donde a alguien le ha pasado a uno el dato y le ha dicho, mire, vaya a buscar estos contratos, vaya a buscar este expediente, ¿no? Y frente a eso, don Alberto, ¿cómo pasa un estudiante de Derecho que tenía dificultades con la matemática a volverse un experto? Y podría decirse que el mayor triunfo de la unidad investigativa fue esa precisamente de la crisis económica de los años 80, tanto así que la revista Semana los bautizó a ustedes el cuarto poder. ¿Cómo fue ese tránsito de mal estudiante de matemáticas a un excelente investigador del tema financiero? Porque tuve un profesor, el mejor que podía existir en Colombia, don Hernán Echavarría Olózaga, que era un hombre muy rico de Antioquia, pero no solamente se quedó en ser muy rico, sino que fue un hombre muy independiente, muy crítico. Y cuando él empezó a investigar a Mikkelsen en la Comisión Nacional de Valores, de la cual él era presidente, me llamó a mí, y un condiscípulo mío trabajaba con él como jefe de la división jurídica. Y él me llamó y me dijo, don Hernán quiere hablar con usted. Y yo le dije, pues es un honor. Fui a la oficina. Él seguía siendo antioqueño pese a que pues vivía en Bogotá, y me dijo, ¿qué hubo? Sentate. Sin todo ese protocolo pues de los altos funcionarios en Bogotá. Y entonces me dijo, ayúdeme a denunciar lo de Mikkelsen. Yo le dije, el tiempo está prohibido, es un tema vetado. Mikkelsen es intocable. Y me dijo, haga un libro. Le dije, no, yo no entiendo nada de esto. Yo le enseño. Entonces yo iba allá y él me iba enseñando, y realmente don Hernán, que escribió El sentido común en la economía colombiana, era un gran periodista, un gran divulgador. Y entonces con esa escuela y con esa ayuda, yo entendí que esos temas financieros se podían traducir a cosas elementales que la gente podía entender. Pues cuando vino la crisis del 82, pues yo de voluntario dije, yo me meto en eso, porque tenía ese apoyo y esa ayuda de don Hernán Echavarría Olózaga, una persona muy singular en Colombia, porque pese a ser un privilegiado de las élites y un liberal que fue ministro un par de veces y embajador, tenía criterio propio y era una persona que no comulgaba con actuaciones ilícitas. Y sin él, no solamente se quebraba el Banco de Colombia, desaparecían todas las grandes industrias que se habían hecho con el esfuerzo de los trabajadores antioqueños y que hoy están reunidas en lo que se llama el sindicato antioqueño, porque Mikkelsen iba hacia allá, y de hecho se alcanzó a tomar el control de Coltabaco, de Industria Noel, lo que ahora es Nutresa, de Simesa, de Siderúrgica de Medellín, y habría llevado eso a la quiebra, que no se puede hablar solo del esfuerzo de los Echavarría, sino del esfuerzo de los trabajadores de Bello, por ejemplo, que levantaron esas las primeras grandes industrias de Colombia,
la gente piensa, levantaban los de Chavarría, Rudecindo Chavarría, sí, pero porque había miles de trabajadores y de trabajadoras antioqueñas que crearon ese emporio, y Mikkelsen se habría tomado eso y lo habría convertido en un castillo de naipes, como convirtió el Banco de Colombia. Entonces, don Hernán es una persona que realmente Antioquia y Colombia le debe mucho, porque él sabía que era lo que estaba pasando. Y si él no se atraviesa, la quiebra gigantesca habría sido horrible. Mayor. Don Alberto, es paradójico que, siendo el periódico El Tiempo el encargado y uno de los principales medios del país, que tenía esta unidad investigativa única en Colombia y pionera en América Latina, fuera al mismo tiempo su principal enemigo. ¿Usted hoy cómo ve esa situación y piensa que todavía existe esa lucha de los medios con los periodistas que quieren destapar esas tres características que usted decía ahorita? Bueno, realmente lo que sucedió fue que yo empecé a trabajar como, digamos, colaborador de un columnista que era Daniel Samper Pisano, y los primeros años los santos del Tiempo no se daban cuenta pues quién era yo, porque yo era un estudiante además. Uh-huh. No tenía título de nada y estaba en un papel muy informal. Y luego estos temas ecológicos, denunciar pues a un traficante de fauna, eso pues no era objetado por los santos ni por los dueños del periódico, y lo mismo pues el contrabando de pieles de babilla, eso no había censura sobre esos temas. Los problemas con los santos surgieron con el paso del tiempo, cuando la unidad investigativa empezó a pisar otros callos, los callos de banqueros, de financistas, de gente con poder político económico en Bogotá, porque si el poder político era en Sincelejo o en Valledupar, no había ningún problema en hacer esas denuncias, pero si era gente de la oligarquía bogotana, ya era otro precio. Y ahí empezó una época de conflicto, que había unas peleas internas terribles, y un desgaste pues muy grande. La gente que leía fuera del periódico que Daniel Samper Pisano era intocable, porque en el año 74, que se murió el doctor Eduardo Santos, que era el director propietario, uh-huh, él, para sorpresa de Daniel y de todo el mundo, le dejó el 4% de las acciones. Había 100 acciones, le dejó 4. Eso convirtió a Daniel en una persona muy rica para quien lo veía desde fuera. Uh-huh. Lo mismo a Enrique Santos Calderón, que era pues el fundador de la revista Alternativa, un periodista marxista de izquierda. Uh-huh. Pero eso no era cierto. Cuando ya Enrique Santos Castillo, el papá de Juan Manuel Santos, se apoderó totalmente del periódico, una persona que su tío, el doctor Santos, decía que era un fascista, pues su visión del periódico era que el periódico tenía que sostener el Partido Liberal, sostener el Partido Conservador, sostener las instituciones, sostener el ejército, no porque no aceptaran que había abusos de los militares, que había violaciones de derechos humanos, que había chanchullos en el Senado. No, ellos reconocían eso, pero él pensaba que su papel como editor del periódico era no revelar eso, porque eso era hacerle el juego a la guerrilla y a la subversión, y que entonces que quería implantar otra revolución cubana en Colombia. Una mirada pues muy torpe, muy miope, que entonces cada cosa que tocaba a una persona poderosa pues era objeto de 1000 problemas internos. Pero sí se trataba de personas, por ejemplo, como Mikkelsen, que eran amigos o conocidos o vecinos o socios de ellos, o vecinos en las fincas de Anapoima. Uh-huh. Y eso fue en el fondo lo que determinó que el mismo año 87, que primero me retiré yo, después se retiró Gerardo y después se retiró Daniel por amenazas, en la unidad investigativa se acabó, no por falta de material o porque no queríamos seguir, sino porque Enrique Santos Castillo pues no nos dejaba trabajar.
Entonces, tengo un libro todavía no publicado en que cuento eso, que se va a llamar Enrique Santos Castillo, el cómplice del poder. Porque Enrique era un gran periodista con gran olfato, nunca escribió nada, nunca escribió un editorial, no escribió una entrevista, no escribió nada, pero ya llevaba 40 años ahí, tenía mucho olfato de las noticias, pero su visión era totalmente contraria a la que teníamos Daniel y yo, que pensábamos que la función del periodismo es hacer la fiscalización. O sea, el periodismo es también el fútbol, los deportes, las olimpiadas, el mundial de fútbol, la farándula, las cosas livianas el humor, todo eso. Pero la parte importante, la única contribución que un periódico como empresa puede hacer distinta a lo que puede hacer una fábrica de calzado o una cadena de supermercados a la sociedad somos el cuarto poder, somos los fiscalizadores, y cuando las autoridades y los depositarios del voto popular se desvían de sus funciones y violan la ley, pues ahí está la prensa por lo menos para contarlo. No digo yo que para juzgar, lograr que se haga justicia, pero sí para revelarlo. Y en eso chocábamos con Hernando Santos, que era el director, pero quien mandaba realmente era su hermano Enrique, que era el editor. Y entonces hubo muchos enfrentamientos y hubo un desgaste muy grande, porque nosotros estábamos muy contentos trabajando en ese equipo, los tres, un equipo además donde había mucho humor entre Gerardo y Daniel. Entonces el trabajo era muy grato y era yo durante mucho tiempo vivía a 2 cuadras del apartamento de Daniel, precisamente porque yo no escribía. Yo iba donde Daniel al apartamento y él se sentaba frente a la máquina de escribir y yo le iba contando qué teníamos, le iba mostrando papeles y él convertía eso en un informe o en una columna. Entonces yo le llevaba los datos, le mostraba los papeles, porque en esa época era todo en físico, y él escribía. Entonces teníamos, pues, se creó pues una alianza, una amistad que ha perdurado y que no es común en el periodismo, donde cada cual quiere lucirse y firmar solo. Aquí pudimos hacer una cosa y lo que ya dije al principio, si no hubiera sido porque Daniel estuvo ahí, el impacto solo de las investigaciones no llegaba a tanta gente. Era la labor de convertir eso en algo ameno, simpático, humorístico que hacía Daniel, ¿no? Don Alberto, ¿en algún momento ustedes llegaron a equivocarse? ¿La unidad investigativa se equivocó en alguna investigación o fueron ligeros, llamémoslo así, en un trabajo? No, Wilmar, nunca. Y esa era una de las cosas que nos dio prestigio en el país, porque la gente sabía que no había ningún sesgo político ni un sesgo económico, que no estábamos trabajando porque alguien nos pedía: ustedes hagan este mandado para favorecer a estos contra los otros. La gente sabía que eso no sucedía, y la preocupación que teníamos siempre era esto es objetivamente cierto. Nosotros estamos dictando aquí una sentencia de última instancia de casación en la Corte Suprema de Justicia, no tiene reversa, por lo tanto no nos equivocamos. Y una de las cosas que yo más hacía era, antes de publicar, era pensar, bueno, ¿cuál es la salida inocente que tiene este acusado para este hecho? Existe, pero además para eso teníamos una vacuna, que era que nosotros no publicábamos nada sin hablar con el acusado, sin hablar personalmente, y entonces cuando uno ya habla con la persona y la persona se le da el derecho de defensa y no tiene una explicación satisfactoria, pues eso nos daba la seguridad absoluta de que no nos estábamos equivocando. Nos equivocamos en cosas menores. Una vez en un proyecto de gente en que nos ayudaron algunos estudiantes para verificar gente que estaba en nómina del Congreso, pero no vivía en Bogotá, o sea, le mandaban el cheque. En la lista teníamos a un señor que llamaba Clovis Puche, de Montería, y entonces una de estas periodistas estudiantes
buscó el teléfono en el directorio telefónico, como se hacía en esa época, Sí. y llamó y le dijo: ¿usted el señor Clovis Puche? Sí. ¿Y usted de dónde vive? No, aquí en Montería. Y luego que se publicó que sí, que una persona que vivía en Montería, pero estaba supuestamente trabajando en Bogotá, resultó que el señor Clovis Puche Amador vivía en Montería, pero tenía un hijo en Bogotá que se llamaba Clovis Puche, que se llamaba igual. ¿Quién va a pensar que haya dos personas que se llaman Clovis Puche? Sí, esas cosas menores hubo que rectificar, claro, porque el de Bogotá sí iba a trabajar. Pero salvo esas cosas menores. ¿Cómo? Y ese era el que recibía el cheque. Él recibía el cheque, no era el papá. Entonces, normalmente en las cosas grandes, en el caso del Banco del Estado, por ejemplo, que denunciamos la existencia de ganaderos falsos, que los personas que tomaron el nombre de ellos y la información privada de personas que habían ido al banco a dejar la hoja de vida para solicitar un empleo o para solicitar un crédito, y entonces el banco tenía pues la firma, el nombre completo, la cédula, la dirección, el teléfono fijo, ese tipo de cosas, y armaron un historial de crédito de esas personas y unos supuestos créditos que les dieron. Pues cuando llamamos a esas personas dijeron: no, yo no soy ganadero, yo no he visto una vaca en la vida, o otro era un chofer del Ministerio de Salud. Entonces todo eso se demostró, y luego llamamos al presidente del banco. El presidente del banco primero nos tomó el pelo diciendo: no, es que son ganaderos que viajan por las plazas de feria, muy difíciles de ubicar, pero si me dan tiempo yo se los traigo aquí, y era pues un pretexto. Cuando él ya se vio agarrado, finalmente la última reunión que tuvimos, Jaime Mosquera Castro, presidente de este banco, que era un banco pequeño pero muy antiguo, ya centenario en esa época, fundado en Popayán, dijo: mire, yo les propongo, no publiquen esto porque el banco se va a quebrar y mucha gente se va a quedar sin trabajo. Yo renuncio, pero por favor no publiquen. O sea, él ofreció su cabeza en bandeja de plata. Pues ante una manifestación de esas era obvio, ¿no? Aparte de que ya teníamos las pruebas de la falsedad, era obvio que él no tenía nada que decir. Y Daniel y yo le dijimos: no, es que la función nuestra no es esa. La función nuestra es revelar que hubo unos autopréstamos y hubo una cadena de falsedades gigantescas, y en efecto el banco pues se quebró. Inicialmente lo nacionalizaron y luego el gobierno lo tuvo que liquidar. Pero es ese ejercicio del derecho de defensa, de pensar que la gente puede tener una explicación válida de lo que uno está pensando, y nosotros nunca publicábamos sin llamar al acusado y sin darle la oportunidad de defenderse, pero nunca hubo alguien que dijo: mire, esto se explica así. Cuando uno ya empieza a ver cuál es el modus operandi de ciertas personas que tienen mucho poder económico o político, uno sabe que eso no es una cosa accidental, que eso no es algo que ocurrió por fallas de otras personas. No, había un propósito criminal. Pues Jaime Miquelsen Uribe, después de muchas investigaciones, se descubre al final que es la razón por la cual ya le quitan el Banco de Colombia, que en el balance del Banco de Colombia hay un activo que es un crédito del Banco de Colombia a Panamá con la casa matriz por $600 millones. Estamos hablando del año 83, hace 40 años, que $600 millones de esa época son como $6.000 millones de hoy. Ese era el principal activo. Cuando van a mirar, resulta que eso era falso. Eso era una entrada falsa en la contabilidad. Y llega un gobierno con un superintendente independiente, que era el doctor Germán Botero de los Ríos, y entonces dije: no, cae Miquelsen. Puede ser Miquelsen Uribe, puede ser el Banco de Colombia. Las consecuencias fueron terribles. El gobierno tuvo que nacionalizar el banco, darle un crédito garantía para salvarlo, y eso fue muy, muy traumático. Pero Miquelsen había tenido un aparato de periodismo, era intocable, le hacían entrevistas en televisión todos los días. Se rumoró después que muchos periodistas estaban en nómina, nunca salió la prueba. Pero salvo Fabio Castillo, que ya lo había empezado a investigar, y don Hernán Echavarría, desde el punto de vista de investigaciones ya del gobierno, cuando nosotros llegamos, o cuando yo llegué, porque yo
nada de eso lo pude publicar en el tiempo, sino en un libro, pues era ya una cadena criminal que llevaba pues mucho tiempo. Entonces, esas equivocaciones no ocurrían porque la gente normalmente no comete un solo delito. Hay siempre una trayectoria delincuencial. Delictiva. Exactamente. Frente a eso, don Alberto, ¿usted qué piensa del periodismo investigativo de ahora? O sea, indudablemente ustedes iniciaron la marcha y los periodistas de ahora retomaron esa antorcha, ¿o qué crítica le hace al periodismo de la actualidad, del periodismo investigativo colombiano? No, yo creo que esa antorcha la han tomado muchísimos periodistas. Pues recientemente esta denuncia que hizo Paola Herrera en la W sobre el contrato de los 70.000 millones, me parece una cosa impecable. Las mejores investigaciones son aquellas en que uno está hablando de documentos falsos o de documentos que se han falsificado, porque ante eso no cabe ninguna otra consideración. Y haber encontrado Paola Herrera que las garantías que dio para el contrato del Banco Itaú eran falsas, que, o sea, falsificaron un papel y unas firmas. Y hay muchos periodistas que en Colombia han seguido con las denuncias, más a título personal que a título de los medios. O sea, no es, los medios como que son plataforma que les prestan, pero muchas cosas, o casi todo se sabe en Colombia gracias a la valentía y a la independencia de muchos periodistas. Lo que pasa es que ha ocurrido un fenómeno que no existía en los años en que nosotros estábamos en el tiempo, Wilmar. Y es que la corrupción avanzó tanto que los lectores, los espectadores, los radioescuchas ya dicen no tantos escándalos, uno semanal, ya no tienen la capacidad de procesar y de digerir los nombres, y entonces hay una especie de fatiga de los propios lectores, porque dicen ya todo está podrido, y todo está podrido, todo está tocado por la corrupción en Colombia. Entonces el interés que había inicialmente en los años 70, que la corrupción era algo menor, porque había menos, los impuestos que se cobraban eran menores, entonces había menos plata para robar. Entonces nosotros teníamos la posibilidad, digamos, de hacer revelaciones que duraban en el tiempo y que luego generaban una polémica, porque, por ejemplo, en el caso de Salcedo Collante, él peleó la cosa, después terminó escribiendo un libro de 500 páginas contra Daniel y contra mí, y se murió pues odiándonos. Y entonces ahí intervenía pues la televisión, intervenía Klim, que le cambió el nombre de Humberto Salcedo Collante a Salcedo y Collantas. Entonces había una repercusión más grande, y mientras soltábamos el siguiente escándalo, pues pasaba un tiempo. Los escándalos prácticamente ni siquiera en algunos casos los revelan los periodistas, los revela la Contraloría, los revelan la justicia penal, porque la corrupción avanzó a un punto que ya no es el que existía en otra época. Entonces, o sea que el escenario que queda para el país, sí. El éxito, digamos, del periodismo investigativo ha sido también un poco su condena en cuanto a que ha hecho que mucha gente, nosotros mismos los periodistas, ya no podemos seguir la pista a tantas denuncias y a tantos escándalos, porque son tantos que es imposible. Y el enriquecimiento ilícito, que era, digamos, un concepto limitado en otra época, en que los funcionarios pedían un 10 o un 15% del contrato, ahora se roban el 100%. Llegan mafias que se apoderan de las alcaldías y de las gobernaciones y se roban todo. Entonces han adquirido esas mafias un poder económico pues muy, muy grande, y la gente lo sabe. El gobernador de Santander, Hugo Aguilar, coronel retirado de la policía, que podía tener una pensión, no sé, de 5 millones, 6 millones, andando en Bucaramanga con 2 Porsches de 400 millones cada uno, ¿no? Desafiando a la gente que sabía eso de dónde. El que mató, o supuestamente mató a Pablo Escobar, y le robó también el arma a Pablo Escobar. Sí. Entonces, esos son ejemplos en que en otra época había pues un intento de tapar. Hoy no hay ningún intento de tapar la robazón que hay por todos lados. Hoy es más desvergonzado. O sea que digamos que periodísticamente
estamos en un terreno fértil, pero ya la sociedad no aguanta tanto y podría decirse que a futuro el panorama no va a ser muy halagüeño, porque será peor entonces esta situación de descaro con la corrupción. ¿Qué piensa usted de eso? Sí, eso va a ser crisis en algún momento porque la DIAN es realmente como la guerrilla, vacuna a los ciudadanos todos los días y sobre todo lo que más duele a los ciudadanos pobres, porque uno ve en Colombia en cada esquina hay un señor o una señora vendiendo aguacates porque la sociedad no les da otra oportunidad, no es porque alguien diga, a mí me gusta vender aguacates en la calle a pleno sol y a la lluvia, no, es que no hay más oportunidades. Esa persona que vende aguacates no declara renta, no es un empleo formal, pero es alguien que sí paga impuestos porque compra cosas que tienen IVA, y entonces una persona que está financiando en una medida pequeña, pero está financiando a todos estos grandes pícaros de la política, y estamos pagando impuestos muy altos y no se ven los servicios ni se ven las obras, y eso va a ser crisis en algún momento porque realmente la única solución contra la corrupción en Colombia es que roben menos, lo que dijo una vez Antonio Caballero, no que dejen de robar porque no van a dejar de robar, pero es realmente uno ya no puede seguir la pista a todos los escándalos, a Musa Besaile, a Ñoño Elías y a sus semejantes en todos los departamentos, ¿no? Ellos se dejan coger, son mucho más viscerales y Alejandro Lyons, el gobernador del cartel de la hemofilia, pero en todos los departamentos es lo mismo, y el robo al plan de alimentación escolar, yo no sé por qué no acaban eso, es mejor que no le den comida a los niños, a que les den carne de burro, por ejemplo, que eso es una infamia para un país donde todos estos contratos se los roban, es mejor que no le den, o que haya un programa a través de las cajas de compensación que le den a las mamás que demuestren que tienen uno o dos hijos, les den una plata y ellas verán si les compran comida a los muchachos para que lleven al colegio, pero esto es una infamia, robarle pues a niños que van a la escuela y que necesitarían una nutrición porque no la tienen obviamente en la casa. Y eso se denuncia y se investiga, ¿y qué? Hay que acabar con esos programas. ¿Y quién financia eso? Pues todo el mundo que tiene que pagar impuestos en Colombia por el IVA. Y luego sale Carrasquilla a decir que pagamos menos impuestos que en otros países latinoamericanos. ¿Qué nos importa eso? Lo que importa es que se lo roban, ¿no? Entonces, esa es el gran problema del país, que garantiza su subdesarrollo. Pues cuando uno ve a esta ministra Abudinen, uno dice, ¿qué defensa tiene eso? Es que ya la vergüenza no los toca. Entonces, realmente es lo mismo que Venezuela. En Venezuela quebraron un país, se robaron toda la riqueza, hablan aquí mucho contra Chávez y contra Maduro. Aquí no han logrado el mismo efecto los políticos, no los que siguen a Chávez y a Maduro, sino los políticos de aquí que son contrarios a ellos. No lo han logrado porque la economía colombiana todavía es una economía en que la gente vive de su trabajo. O sea, el que tiene una tienda en la esquina, la hizo con el esfuerzo suyo, ahí trabaja el hijo, la señora, el sobrino, lo que sea, el que ya los mandados es un primo, bueno, eso es lo que le da solidez a la economía, pero la gente está hastiada de que le roben, de que los vacunen todos los días para financiar estos, ¿cómo así que un contrato de $1 billón para conectar a escuelas a la red digital? Y eso sí lo van a hacer. Pues hay muchas empresas serias que se les da el contrato, no una empresa desconocida de Barranquilla. Entonces, ahora hay mucha plata para financiar la corrupción. En los años 70 y 80 había menos. Esa es la gran diferencia. Y lo que usted decía ahorita, pues ya hay sobresaturación, ya puede inclusive la gente decir, ya no quiero saber nada más porque es que me apabulla tanta información. Don Alberto, usted junto a Germán Castro es de los pocos periodistas, pues desafortunadamente Germán Castro ya partió, que
analizaba la realidad nacional desde libros. ¿Cómo fue pasar de hacer columnas de 3, 4 informes allá a libros de 200, 300 páginas en el proceso de la cocción de este material? Bueno, Germán fue el que nos abrió la puerta a todos. Él es el pionero del periodismo en libros en el país. Nos ha dolido a muchos su muerte, porque realmente Germán pues trabajó para todos nosotros, para todos los periodistas y para todos los ciudadanos. Incansable pues hasta la víspera de su muerte. Y me ayudó mucho a mí en los años 70 con lo de la gente naranja. Fuimos al Guamo, Tolima, y yo no creo que haya otro periodista en Colombia que tenga esa facilidad de comunicar con el colono, con el campesino, con el vendedor ambulante que tenía Germán, que era realmente el gran comunicador de esos colombianos que no son de las élites ni son profesionales. Y Germán tuvo un primer gran éxito con su primer libro, que se llamaba Colombia Amarga, que fue un éxito de ventas espectacular, pese a que nada de eso era inédito. Era una antología de crónicas que él había publicado en El Tiempo, y luego empezó a seguir historias que no las cubrían los medios, y pues detrás de ese ejemplo y de esa posibilidad de vender libros, nos colamos otros, me colé yo, porque ya no podíamos publicar en la unidad investigativa, pues, y obviamente sacrificando lectores, porque pues los lectores de un libro son siempre menores. En esa época pues los libros no costaban tanto como ahora. Los libros eran más económicos. Hoy en día pues es muy difícil, porque un libro vale 50 mil pesos. Nadie puede ir a una librería y decir, bueno, me llevo 5, me llevo 6, ¿no? Entonces por eso la circulación de los libros es muy limitada, pero es la única válvula de escape que nos queda para contar historias directamente. Y eso es lo que yo he venido haciendo después de que me retiré en el 87 del periódico, mantener esas investigaciones, pero casi siempre a través de libros. No debería ser así, pero pues no hay otra opción. Ahora hay canales de YouTube y hay otros mecanismos, pero yo llegué a eso pues por el ejemplo de Germán, y muchos otros periodistas pues han utilizado el libro como vehículo periodístico para contar cosas. Y cuando Bienvenido al exilio de los libros, le escribí yo a Juan José Hoyos una vez cuando publiqué Banqueros en el banquillo, ¿no? Es un exilio, es una forma de exilio, porque los libros tienen una salida menor, pero aún así, pues de todas maneras, se cuentan las historias, se cuenta lo que hay que contar, se dejan las constancias de lo que uno sabe en las áreas que uno conoce. Hay una cosa de los libros suyos en particular, y es que encuentra unas historias muy, muy particulares, no solo la de los banqueros y el tema económico como Odebrecht o Interbolsa, sino por ejemplo el caso de la reinvestigación en torno a la muerte, al asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, o la del ruso, la historia del ruso acá en Bogotá, la historia en plena Guerra Fría. ¿Cómo encuentran esas historias tan particulares? O sea, ¿cómo es el modus operandi de Alberto Donadio, o Donadio más bien, en estos temas que son como tan singulares? Puro azar, Wilmar. El caso de Lara Bonilla fue Germán Castro, que hace muchísimos años me llamó. Yo estaba en Medellín y me dijo: Albertico, puedes ayudar con esto, hay unos funcionarios que de medicina legal que necesitan un favor. Entonces yo, cuando volví a Bogotá, hablé con ellos y ellos me dijeron: necesitamos conseguir el expediente de la muerte de Lara Bonilla, porque la historia oficial no es la que nosotros sospechamos. Y yo, primer paso pues fue ese, y luego a raíz de eso ellos me dijeron: aquí hay otra historia. Lara Bonilla no solamente lo mataron por el lado derecho del vehículo en que iba, sino hay un disparo del lado izquierdo. La historia real es distinta, y me demoré muchos años en encontrar un médico legista, el doctor Máximo Duque,
que fue director de medicina legal, que en los últimos años hizo un dictamen especial confirmando esos hallazgos. Entonces ese libro, digamos, yo lo tuve 25 años en preparación, tuve el expediente hasta que se dio el momento. Y también porque ya dejó de ser un tema peligroso. En su momento eso tal vez no se podía contar. Y el libro del espía pues surgió de leer un libro sobre otro espía, que había una referencia a un espía ruso, Alexander Ogorodnik, que había llegado a Bogotá en el año 71, hace 50 años, y recién llegado lo habían invitado a una exposición de trajes típicos de varios países para celebrar un aniversario de las Naciones Unidas en el Teatro Colón. Y él había ido allá y había conocido a una española que tenía una guardería infantil en Colombia y se enamoraron perdidamente a primera vista. Y entonces había esa referencia en este libro de espionaje y decía que habían tenido un hijo. Y yo me puse a hacer el cálculo. Se conocieron en el 71, tuvieron un hijo, pues el hijo está vivo, tiene 50 años. Y gracias a una amiga periodista que vive en Madrid, le dije, consígueme datos de Pilar Suárez Barcala, porque Barcala es un apellido raro en España. Ella hizo las pesquisas y dijo, hay una persona que se llama Alejandra Suárez Barcala en las Islas Canarias. Y llamó y resultó que era el hijo que yo estaba buscando, era realmente una hija. Y esa hija pues no sabía mucho de la historia porque se la habían ocultado y el espía luego se suicidó cuando lo capturaron en el año 77. Y a raíz de eso hubo unas coincidencias maravillosas. Ella después me dijo que por qué no iba yo allá a Canarias, a Tenerife, donde ella vive, para que avanzáramos en la investigación. Y ella estaba peleada con la mamá, que no la había tratado muy bien a ella siendo hija única. Y entonces me dijo, yo sé que mi mamá tiene unas cartas de mi padre, las tenía en un escritorio en Madrid, pero cuando ella se vino para acá, no sé, ya no tenemos relaciones, ¿por qué no vas tú a ver si te las muestra? Y yo llegué allá y nadie abría el apartamento. Me había llevado el esposo de Alejandra, y entonces él hizo unas llamadas y dijo, sí, ella hace un año no vive en su apartamento porque ya estaba muy mal por el Alzheimer, la internaron en una casa de ancianos. Y entonces él tenía unas herramientas en el carro y quitó la chapa de la puerta y entramos. Ese apartamento ya habían cortado el agua, pero no la luz. Y descubrimos que la señora había dejado un rastro de papeles de toda su vida, había escrito sus memorias, su autobiografía, tenía cantidades de fotos, tenía libros autografiados por Jorge Salamea Borda, que se había enamorado de ella cuando ella llegó a Colombia. Y entonces eso fue una cosa del azar, encontrar una persona que guardó todo lo de su vida, tarjetas postales que le mandaban. Y entonces fue tan alucinante, Wilmar, que en la computadora de Pilar había al lado unos papeles impresos y era correos electrónicos cruzados entre ella y su último novio, que resultó que había sido mi profesor de Derecho Tributario en Bogotá, Aníbal Gómez Restrepo, un tipo que fue muy importante en el gobierno de Carlos Lleras y después se perdió de vista. Era el director de la Administración de Impuestos, lo que es hoy la DIAN. Se suponía que iba a tener una carrera política muy importante, pero desapareció y estaba en Estados Unidos y fueron amantes y entonces hasta eso se pudo encontrar porque ella por alguna razón, imprimió esos correos. Si hubieran estado solo en su computador, pues no teníamos acceso. Y luego, pues, un amigo en Medellín, que fue al lanzamiento del libro, en la Feria del Libro en Medellín, conoció a Alejandra, que ella vino pues, de España a ese lanzamiento,
y eso fue el año anterior al Mundial de Rusia, en que jugó Colombia. Y este amigo ya tenía tiquetes aéreos con su esposa para viajar a Kazajstán, o no me acuerdo dónde fue la sede en que jugó Colombia. Y entonces le dijo a ella, ¿por qué no nos encontramos luego en Moscú? Vamos a buscar la tumba de tu padre. Ella no pudo ir, pero él sí fue. Estos dos antioqueños, estos dos muchachos antioqueños, llegaron sin hablar una palabra de ruso al principal cementerio de Moscú, y traduciendo a través de un celular del español al ruso, dijeron la tumba de Alexander Ogorodnik. Decían, pero ¿y por qué? ¿Ustedes quiénes son? Digo, no, una amiga española que es el padre y ella no pudo venir. Bueno, dijeron cuadrante 29B. Y llegan y hay un verdadero mausoleo con la foto de él y al lado las lápidas de la mamá. Y lo más asombroso es que eso fue pues en el verano, cuando estaba terminando el Mundial de Fútbol, y entonces este amigo escribió un papelito diciendo, si alguien viene aquí, por favor, escriba este correo electrónico. Y lo pegó con 2 curitas, que era lo único que tenía en el bolsillo. Y en un clima como el de Moscú, a los 2 meses, alguien contestó, las sobrinas de Ogorodnik fueron a visitar la tumba de la abuela, y entonces vieron eso y le escribieron, y Alejandra entonces descubrió primas, hermanas cuya existencia desconocía. Entonces lo que empieza con un azar se vuelven otros azares, y esas historias son increíbles, pero ahí eso ocurren a veces, y además para Alejandra Suárez Barcala, que le tuvieron que poner los mismos apellidos del papá, de la mamá presente, porque no era reconocida por el papá, y el papá de hecho no supo que ella había nacido. Pues fue un trauma y al mismo tiempo una gran alegría a los 40 y pico años descubrir quién había sido su padre. Ha sido pues para ella una montaña rusa de emociones, porque ella, su historia personal, le habían dicho que su padre era un matemático alemán que había muerto en un accidente de tránsito cuando la mamá estaba embarazada. Le habían ocultado la verdad, y ella pues dice, ahora estoy descubriendo. Y su padre fue pues un traidor en la Unión Soviética, pero un héroe para los Estados Unidos. Y es una historia absolutamente de película, pero ocurrió por un azar. Otro azar de que una amiga en España ubique a su hija, el otro azar de que yo vaya y podamos entrar a un apartamento donde una persona no votó nada de todos los papeles. Y el azar de que alguien va a Moscú a un cementerio y deja el papelito y le contesta. Sí. Y le contestan 2 meses después, ¿no? Eso ha sido. Y ella ahora está tratando de que le den la ciudadanía rusa. Y que le reconozcan pues el apellido, ponerse también el apellido. Y además lo grato de eso, Wilmar, es que, por ejemplo, se creó con Alejandra pues una gran amistad. Ella es una representante de un laboratorio oncológico, pero una persona increíble y muy cariñosa y muy afectuosa, con la cual pues se creó no solamente este contacto para un libro. Luego ella escribió esa misma versión común, pero agregada con otras en España, y publicó su libro. Y ella, sin ser escritora ni periodista, escribe muy bien, y ella ha sido pues un giro muy grande en su vida, que hoy en día pues tiene libros y presenta libros y va a ferias del libro y la entrevistan en la radio española. Entonces todo eso es el gran pago de este oficio, es ese, conocer gente muy interesante, muy especial. Muy valiosa, me parece muy bonito esa frase, don Alberto. Ya para ir finalizando y agradeciéndole pues la deferencia con la facultad y con la Universidad de Antioquia, ¿a usted no le ha picado el bicho de la escritura en ficción? Pues Germán Castro intentó, pues tiene una obra de ficción, Juan José Hoyos también tiene obras de ficción. ¿Usted, Alberto Donadio, no le interesa la ficción? No es que no me interese, sino que no sé, yo soy abogado, mi formación es Sherlock Holmes, y tengo pues una formación de abogado que no ejerció mucho, pero no tengo la creatividad, la tuvo Silvia Galvis, mi esposa, que sí
Fue una gran lectora de ficción de toda la vida, desde los 9 años, y que escribió luego varios libros, varias novelas. La principal, pues, sobre Soledad Román, Conspiraciones y Suspiros, sobre Rafael Núñez, y que es una novela histórica de 888 páginas. Entonces yo estuve al lado de una gran escritora de ficción durante muchos años, pero yo no tengo la creatividad ni las lecturas en literatura que se requieren para eso. Y Germán Castro decía que lo de él era puro periodismo, o sea, él hacía entrevistas y las desgrababa, y uno al leer algunos libros al principio uno dice, ¿esto para dónde va? Pero luego cada cosa toma su lugar, pero obviamente lo que hace Juan José Hoyos, que es un periodista, pero una persona que escribe ficción, pues eso, ojalá lo pudiera hacer yo. Y es muy lamentable que Juan José no lo hayan secuestrado en el tiempo, que no lo hayan obligado a quedarse, porque él habría sido el gran cronista. Fue un gran profesor de la Universidad de Antioquia, un gran formador de estudiantes, pero realmente él era el mejor cronista que había en el país para temas periodísticos. Y las crónicas que no tenemos sobre el Palacio de Justicia, sobre todas esas grandes tragedias, solamente las podía haber escrito Juan José Hoyos. Las ha escrito de otros temas, en El oro y la sangre, en muchos libros, en otras, un fin de semana con Pablo Escobar, todo eso. Pero realmente se perdió a escala nacional el talento más grande que tenemos vivo para escribir crónica y escribir cosas amenas y sencillas, porque todo lo que él escribe tiene todos los datos, tiene toda la información, pero está contado de una manera que uno no puede dejar de leerlo. Y esa característica de la amenidad, pues no la tenemos muchos periodistas. Por eso recomiendo el libro de Juan Serrano, la biografía que hizo sobre mí, no porque hable de mí, sino porque es un libro muy, muy ameno contra el poder, porque lo que hizo este joven periodista fue leer los libros míos, leer las investigaciones, reescribirlas de una manera mucho mejor y contar todo de una forma muy amena. O sea que esa habilidad es fundamental. Él la tiene y espero que siga escribiendo libros. Pero el maestro, pues, de todos es Juan José Hoyos, sin discusión. Don Alberto, usted, digamos que quiéralo o no, es una institución dentro del periodismo. La unidad investigativa del Tiempo, sus libros son merecedores de análisis y de discusión en las aulas. ¿Usted qué le recomendaría a esos futuros periodistas que quisieran llegar a ser periodistas investigativos, que quisieran hacer como usted, como Daniel Samper, como Gerardo Reyes, como tantos otros que hay, por ejemplo, en este momento? ¿Cuáles serían las recomendaciones del maestro del periodismo investigativo en Colombia a esos futuros periodistas que están en formación? Pues, Wilmar, la recomendación es ponerse la vacuna del escepticismo, si uno ya no está vacunado. Lo mejor es que uno ya tenga desde chiquito la vacuna de ser escéptico en todo, de dudar de todo y sobre todo de dudar de los poderosos en el gobierno y en el sector privado. Sin eso es muy difícil hacer buen periodismo, porque si usted no tiene esa mentalidad de Sherlock Holmes, la mentalidad de fiscal que duda de todo, pues puede hacer otras cosas en el periodismo. Pero aquí se necesita una convicción, además, de que usted está siendo parte de ese cuarto poder. O sea, que usted es una persona que, aún si es un periodista que anda con mochila, que no se pone saco y corbata, usted tiene más poder que el Procurador General de la Nación, que el Contralor General de la República, que el Fiscal General, porque puede hacer lo que ellos hacen o lo que ellos no hacen, que es realmente investigar y contar las cosas como son, sin sesgos políticos y económicos, sino contar la verdad, duélale al que le duela.
Entonces hay que tener esa convicción, como la tenía Germán Castro, de que el periodismo no estaba en la carrera séptima con la Avenida Jiménez, sino que había que salir de la redacción a buscar esas historias del tipo que dejó ese diario, Mi alma se la dejó al diablo, por ejemplo. Eso ya había salido en el tiempo, pero 2 parrafitos. Y él dijo, aquí hay una historia periodística, pero para llegar allá había que atravesar ríos y montarse en avionetas y en DC-3 de Satena. Y aquí en esto el periodismo investigativo no hay que viajar pues a la Orinoquia ni a la Amazonia, pero sí hay que tener la convicción de que uno está prestando un servicio público, porque uno se atribuye las funciones que no ejercen en el país el procurador y el contralor y el fiscal, instituciones que son burocráticas y gigantescas, pero que no hacen lo que debían hacer. El periodista o un grupo de periodistas lo pueden hacer y lo siguen haciendo, y muchos lo siguen haciendo. El último libro, por ejemplo, de Gerardo Reyes sobre Alex Saab, que es muy bueno, elogiado por todo el mundo, pero en el fondo es una gran crítica contra el periodismo, porque Alex Saab está en las noticias hace 5 años. ¿Por qué lo que Gerardo puso en un libro no lo supimos en la televisión, en los noticieros, en especiales de televisión, en el Colombiano, en El Espectador? ¿Por qué? Porque hay esa cosa inmediata en la noticia y se abandona, ¿no? Y nos cuentan que la apelación, que esto, eso no nos interesa tanto. Lo que nos interesa es ese contexto y ese panorama que él da, por ejemplo, en su libro. Entonces, hay que ir un poco en contravía, o mucho en contravía en este oficio. Ir en contravía y tener una convicción como la tenía Germán Castro. Germán Castro fue un gran desobediente ante lo que era el tiempo de los santos. Dijo, el periodismo es esto. Luego lo llevó a la televisión, pero si no hay esa convicción de que uno está haciendo algo que hay que hacerlo, aunque eso tenga un costo, aunque eso no sea pues aplaudido, aunque sea difícil, pues es muy difícil hacer periodismo de investigación. Hay que tener una convicción, primero política y luego de convicción de que eso se está haciendo, porque para eso es el periodismo importante. Para lo otro también, yo no estoy en contra del periodismo de farándula ni el periodismo deportivo. La vida no puede ser seria pues a cada minuto, pero sí en periodismo de investigación hay que destapar cosas, destapar ollas podridas, y afortunadamente en Colombia tenemos esa tradición. Antes de la unidad investigativa había también, pues no se llamaba periodismo investigativo, pero Luis Eduardo Nieto Caballero, en el momento de censura absoluta de prensa en los años 50 de Rojas Pinilla, él le escribía cartas al presidente denunciando cosas, cartas que las copiaban en mimeógrafo y se repartían así. Hoy están publicadas en libros. Era una manera de hacer periodismo de investigación. Esas cartas clandestinas de Luis Eduardo Nieto Caballero. Y en otras épocas siempre ha habido periodistas y otros colombianos que cuentan y denuncian todos los abusos de todo tipo. Pero para hacerlo hay que tener la convicción de que eso es importante decirlo, y que hay que documentarse, y que eso no se hace para favorecer a uno o para atacar a otro, sino que hay que hacerlo con independencia. Y de eso viene la credibilidad. Y sin credibilidad uno no tiene nada. Si uno no tiene credibilidad, en el sentido de que uno no está haciendo eso porque eso le sirve a una... No, sino esto se hace por independencia y no tiene... Y porque uno se debe a los lectores. O sea, uno está escribiendo para el tribunal de la opinión pública. Para y de la historia. Y para la historia, exactamente. ¿Usted considera que la presencia de redes sociales, por ejemplo, portales como Vorágine, Nueva Prensa, Armadillo, son ejemplos que sí se puede hacer periodismo investigativo más fácil, entre comillas, que en la época en que usted estaba en la unidad investigativa? Sí, claro, y es muy bueno que haya pues muchos canales de expresión. El problema es la financiación del trabajo de los periodistas, que no se ha asegurado, y que los medios tradicionales pues están condenados a la extinción, porque ya la publicidad no está en los periódicos, sino está en Facebook. Y entonces, ¿cómo se van a financiar? Y los periódicos en papel están destinados a desaparecer, porque hoy la información es digital. Entonces, lo que no hemos conseguido es cómo financiar el trabajo
muy importante que se hace, y lo que hace José Guarnizo y que hacen otros portales es muy importante, muchas veces con grandes esfuerzos, pero eso demuestra lo que vengo diciendo. Siempre hay gente en Colombia que, luchando contra las dificultades, cuenta las cosas y cuenta historias y saca a la luz lo que hay que sacar a la luz. Entonces eso sé que va a continuar pese a todas las dificultades que existan, pero sí estamos en un momento que para mí es irreconocible, pensar que el tiempo se iba a acabar en cuanto a su influencia, que los santos ya no eran dueños del tiempo, cuando eso era un monopolio del poder, y del poder político y del poder económico. Pero bueno, la tecnología cambió eso, pero la necesidad de contar la verdad e investigar la verdad, pues siempre estará ahí, expresada tal vez por otros canales, pero Colombia siempre tiene gente que saca a la luz. Es el ejemplo de Fabio Castillo, yo creo que es digno de que se haga una serie de Netflix. Pues hay muchas series de los narcos, pero un periodista solito, se enfrentó a Pablo Escobar y que se logró esconder y que Pablo Escobar no lo logró matar y que está vivo. Esa es una historia de película realmente. Como la de Carlos Correa. ¿Cómo? Carlos Correa, ¿se acuerda? Carlos Mario. Perdón, no. La de Carlos Mario Correa. O la de Carlos Mario Correa también, que la contó pues en su libro, también es de película. Vivir él en el mismo edificio donde vivía un jefe de sicarios de Pablo Escobar y saludarse cuando se hubiera sabido que era Carlos Mario, pues era para volverlo un muñeco. Sí, totalmente. No, hay muchas historias que desafortunadamente no en televisión se han desaprovechado, porque sí serían realmente espectaculares y además ceñidas a la verdad histórica, ¿no? Y aleccionadoras, además. Hay aleccionadoras, no producto de un guión, sino producto de gente muy tesa, como se dice en Antioquia. Don Alberto Donadío, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos. De verdad ha sido muy valiosa su experiencia. Quedan muchas reflexiones, pero sin lugar a dudas es muy importante el mensaje de que los periodistas debemos continuar, de que a pesar de que el escenario nacional sea tan complejo y a veces tan desesperanzador, pues los periodistas, el periodismo tiene que seguir siendo ese perro guardián de la sociedad. Y bueno, de verdad le agradezco muchísimo este rato que nos compartió, y no sé si una reflexión final para despedirnos. Wilmar, muchas gracias por la invitación y un saludo a los estudiantes de periodismo de la Universidad de Antioquia. En los años 94, 95 fui varias veces a dictar seminarios de toda una semana cuando estaba Juan José Hoyos de profesor y la profesora Mariluz Vallejo, que luego se fue a trabajar a la Universidad Javeriana en Bogotá. Y fueron recuerdos muy gratos. Los mejores periodistas, los más cuchilla que yo he encontrado son los de la Universidad de Antioquia. Espero que sigan así, porque no tragan enteros, sino que iban cuestionando cada cosa que uno decía. Fueron seminarios muy gratos que hacíamos una vez al año en un gran auditorio que había, y pues en la compañía de Mariluz y de Juan José eran además doblemente gratos, de modo que todo lo que tenga que ver con la carrera de periodismo de la Universidad de Antioquia para mí ha sido siempre muy grato. Gracias, Wilmar, por la invitación. Muchas gracias, don Alberto, y le aseguro que desde la facultad, la dirección del programa y los docentes intentamos mantener esa calidad entre nuestros egresados y estudiantes. Muchas gracias.